Hay algunas frases que me gustan sobre esperar. Por ejemplo, algunos poetas dijeron: no podré esperarte más porque has llegado. Otro dijo: esperar es una de las pruebas más difíciles de la vida. Otro dijo: dejarás de sufrir cuando hayas dejado de esperar. Vamos a San Lucas, el capítulo 2, versículo 22 al 27, y vamos a encontrar un señor llamado Simeón, el cual, antes de ser como Jesús, me gustaría ser como él. Porque a veces queremos ser como Jesús y ni siquiera nos parecemos a Judas o al mismo enemigo. Entonces podemos adoptar ciertas personalidades de ciertos personajes bíblicos y empezar por ahí a desarrollar nuestro carácter, nuestro temperamento, etcétera, etcétera. Dice así la Biblia en San Lucas capítulo 2, del versículo 22 al 27. Después usted puede leer el resto en su casa. 40 días después de que Jesús nació, sus padres lo llevaron al templo de Jerusalén para presentarlo delante de Dios. Así lo ordenaba la ley que dio Moisés: cuando el primer niño que nace es un varón, hay que dedicárselo a Dios. La ley también decía que debían presentar como ofrenda a Dios 2 pichones de paloma o 2 tórtolas. En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. ¿Y por qué yo quiero ser como él? Porque mirá las características que tenía Simeón. Primero, obedecía a Dios. Segundo, lo amaba mucho. Tercero, vivía esperando que Dios libertara al pueblo de Israel. Y cuarto, el Espíritu Santo estaba sobre él. Mirá si por lo menos tuviésemos 50 miembros con estas características como las de Simeón. Obedecer a Dios, amarle mucho, estar llenos del Espíritu Santo y estar esperando la venida del Señor. Y sigue diciendo: y le había dicho el Espíritu Santo que no iba a morir sin ver antes al Mesías que Dios les había prometido. Ese día, cuando Jesús fue con su mamá y su papá al templo, el Espíritu Santo le ordenó a Simeón que fuera al templo. ¡Wow! Tenemos a Simeón, que supuestamente tenía más de 100 años. Algunos dicen 105, otros dicen 120. Más adelante vamos a ver que hay una tradición que dice que tenía más de 120. Y nos encontramos también en el capítulo 2, del versículo 36 al 38, con una señora llamada Ana, que también estaba en el templo. Dice: en el templo estaba también una mujer muy anciana que era profetisa. Se llamaba Ana, era hija de Penuel y pertenecía a la tribu de Aser. Cuando Ana era joven, estuvo casada durante 7 años. En aquella época, las chicas se casaban entre los 12 y los 14 años. Estuvo casada durante 7 años, pero ahora era viuda y tenía 84 años de edad. Se pasaba noche y día en el templo, ayunando, orando y adorando a Dios. Cuando Simeón terminó de hablar, Ana se acercó y comenzó a alabar a Dios y a hablar acerca del niño Jesús a todos los que esperaban que Dios liberara a Israel. Un hombre de más de 100 años y una señora que había estado casada por 7 años, o sea que a los 21 años de casada perdió a su esposo y decidió dedicar toda su vida a estar en el templo, orando
y ayunando y buscando al Señor. Estos sí que eran verdaderos pilares del templo en Jerusalén. Pero tenían una característica los dos. Esperaban ver al Mesías. Algún día iban a ver que iba a entrar José y María con un bebé en brazos, envuelto en pañales, y eso iba a producir la alegría que estaban esperando por mucho tiempo, porque ese nacimiento era el puntapié para la redención del hombre. ¿Y qué es esperar? Porque cuesta mucho esperar. A veces cantamos esa canción que dice, esperar en ti, ¿verdad? Difícil sé que es. Me van a dar un turno, ¿verdad? Para mí también. ¿Qué es esperar? Esperar es tener esperanza de lograr algo que se desea. Esperar es tener esperanza de que se realice algo que se desea. Es creer que suceda una cosa. Para entender un poco mejor la palabra, siempre tenemos que buscar algo que se llama los símiles o los parecidos. Entonces, los símiles de esperar son aguardar, estar de plantón, confiar, creer, hacer tiempo, hacer antesala, esperar sentado y dar tiempo al tiempo. Esos son los símiles de esperar. Y los sinónimos de esperar son aguardar, permanecer, quedarse, aguantar, confiar, ilusionarse, desear y concebir. Y muchas veces cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, vemos que hay momentos que hay que accionar y que ya hay que ponerse a trabajar, pero también hay momentos donde hay que esperar lo que el Señor va a hacer con nosotros. Y accionar es muy fácil. Aquellos que tienen un carácter colérico o sanguíneo, para ellos accionar es algo normal de todos los días. Pero ¿cuánto cuesta esperar? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿2 meses? No lo tengo en el bosquejo, pero a veces te sacan un lunar o te sacan una manchita de la piel y te dicen, vamos a ver si la biopsia es benigna o maligna. Y la pregunta de rigor, ¿y cuánto tarda? Y tarda 1 mes. Parece que es el mes más largo de la vida, porque siempre los pensamientos se disparan hacia lo negativo. Y lamentablemente tenemos la bendición de tener a Google, y todos comienzan a googlear su lunarcito y su manchita. Esperar. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, el Salmo 27, tiene como título, Tú proteges mi vida. Es un himno del rey David. Y él dice en el versículo 14, espera al Señor, esfuérzate, y Él alentará tu corazón. Sí, esperen en Jehová. Y el Señor nos anima muchas veces a hacer un alto en nuestras vidas, en nuestros proyectos, en nuestras ideas, en nuestra motivación y esperar un tiempo para ver cómo Él se va a encargar de solucionar los problemas. Vamos a hablar un poquito de Simeón. Ustedes saben que existen tradiciones católicas, existen tradiciones ortodoxas. No podemos predicar de tradiciones, tampoco podemos predicar de teorías. Lo que hacemos es, tenemos la palabra de Dios y después buscamos información complementaria para darle más luz a los versículos que estamos tratando. Entonces, cuando nosotros empezamos a mirar, por ejemplo, las tradiciones, no solamente vemos que el personaje es real, sino que de pronto recibimos más información
para saber cómo nosotros saber manejarnos. Por ejemplo, el versículo 26 del capítulo que hemos leído, encontramos que Simeón tenía el espíritu profético, era profeta. Y le dijo el Espíritu Santo que no iba a morir sin ver antes al Mesías prometido. Era un hombre guiado por el Espíritu Santo. El versículo 29, que me gusta mucho, él dice cuando ve al bebé: ahora, Dios mío, puedes dejarme morir en paz. Ya cumpliste tu promesa. Se ve que andaba bien con Dios, porque la mayoría de la gente le tiene miedo a la muerte. Pero él le dice al Señor: Señor, ya me puedes dejar morir en paz y tranquilo, porque lo que me has prometido a través del Espíritu Santo hoy se ha cumplido. Ahora, yo me hice una pregunta cuando venía esta mañana. Imagínese si el Señor retardaba la venida de Jesús 50 años más. Él iba a vivir 50 años más, porque la promesa era: cuando veas a bebé, a Jesús, vas a venir conmigo aquí a los cielos. Pero dice Gálatas 4:4 que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Y eso a mí me pone muy contento, porque está nuestro tiempo, pero también está el tiempo de Dios para nosotros. Y Dios nos da todo a nosotros a su debido tiempo. No cuando nosotros queremos. Cuando a Él le parece correcto, ahí el Señor se encarga de bendecirnos. ¿Y por qué tenía el espíritu profético? Porque le profetizó a María. Y esta profecía se cumplió 32 años después. Por ejemplo, en el versículo 34 de este mismo capítulo le dice Simeón: Simeón los bendijo y le dijo a María: Dios envió a este niño para que muchos en Israel se salven y para que otros sean castigados. Él será una señal de advertencia y muchos estarán en su contra. Así que sabrá lo que en verdad piensa cada uno. Y a ti, María, esto te hará sufrir como si te clavaran una espada en el corazón. Y esto es lo que sintió María cuando vio a su hijo crucificado en la cruz del Calvario. ¿Qué sentirías, madre, de ver a tu hijo en esa situación? ¿Qué sentirías, madre, cuando ves que tu hijo tiene una enfermedad incurable? ¿Qué siente el corazón de una madre cuando un hijo por X motivo queda privado de libertad? ¡Wow! 33 años después, la palabra es cumplida. Bueno, dice la tradición ortodoxa que nació en Galilea, era sacerdote y traductor. Es venerado por los católicos y los ortodoxos el 3 de febrero, San Simeón. Qué lástima que ya pasó la fecha, si no podíamos hacer una caminata alrededor del templo, ¿verdad? El cántico que él hizo es un cántico muy famoso. Por ahí nosotros recién hoy nos enteramos que es un cántico muy famoso. Aquellos que dominan el latín, este cántico se llama Nunc Dimittis. Usted busca Nunc Dimittis y le va a decir que es el canto de Simeón, del capítulo 2, del versículo 29 al versículo 32. Nunc Dimittis. Y acá encontré algo interesante, pero es para información general, no es para que usted lo tome tan en serio. Hay una tradición ortodoxa que dice que Simeón fue traductor de lo que se llamó la Septuaginta. La Septuaginta fue un grupo de 70 personas más o menos que por primera vez tradujeron el Antiguo Testamento del hebreo al griego. Y que en este momento más o menos, cuando Simeón abrazó a Jesús, más o menos tenía 200 años.
¡Oh! El hombre más longevo de la Biblia. Es una tradición ortodoxa, ¿verdad? Usted no tiene que salir diciendo, el pastor dice que si amo al Señor hasta los 200 años, porque su señora no va a pensar así. 70 y vaya nomás, ¿sí? Hablamos un poco de Ana, porque también hay cosas interesantes. Según la tradición y la Biblia, por supuesto, Ana nunca dejó de orar. Dice una tradición que cuando ella entraba al templo, su rostro resplandecía. Me hizo acordar cuando Moisés estuvo en el monte con Dios. Dice que cuando bajaba del monte, su rostro también resplandecía. Otro comentarista, porque a mí mucho me gusta saber del carácter, del temperamento, de la personalidad de las personas. Otro comentarista dice que ella era delgada, era social y tenía un muy buen estado físico. Y uno dice, wow, entonces se parece a mí. Delgada porque se la pasaba ayunando. Social porque estaba constantemente hablando con la gente en el templo. Y estado físico porque, constantemente tenía que caminar de su casa al templo, del templo a su casa y hacer los quehaceres que había que hacer en el templo. Pareciera que está describiendo una chica que va al gym, ¿verdad? Delgadita, una muy buena vida social, un muy buen estado físico, pero había una característica espiritual, tenía una fe extraordinaria. Y acá muchos se quedaron por el camino. Quizá usted es delgadito, es social, tiene muy buen estado físico, pero su fe es un desastre. Entonces, lamentablemente, no entramos dentro de las características de Ana. Dice que se casó cuando tenía 14 años, a los 21 años quedó viuda, y debe ser muy duro perder al cónyuge. Durísimo, durísimo debe ser. Ella perdió a su cónyuge después de 7 años y decidió dedicarse el resto de su vida a estar en el templo. Algunos dicen que tenía 84 años, otros dicen que tenía más o menos 105 años. Entonces, me hago la idea que en el templo había 2 viejitos. Estaba Simeón con casi 120 años y estaba Ana quizás con casi 105 años, esperando a ver el bebé Jesús. Esperaban con ansias, esperaban con expectativa. Simón y Ana esperaban con expectativa, que significa esperanza de realizar o conseguir algo, posibilidad razonable de que algo suceda. Mi pregunta en esta mañana es, ¿cómo estamos esperando la venida de Jesús? Porque ya Jesús no va a venir como un bebé, ya va a venir como Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Le estamos esperando con expectativa? ¿O ni se nos pasa por la cabeza que va a venir a buscarnos? Sí, se nos pasa por la cabeza que va a venir a buscarnos cuando tenemos una crisis económica, o cuando tenemos una crisis física, o cuando tenemos un problema familiar. Entonces sí pensamos en la venida del Señor como un buen escapismo. Pero ¿qué les parece esta frase? Aprender a vivir como si Jesús vendría hoy y como si vendría de acá a 50 años. Porque aquel que espera la venida del Señor, sirve al Señor, ama al Señor, obedece al Señor, vive bajo la dirección del Espíritu Santo y cuando menos se dé cuenta, se va. Antes se pasaban esas películas por los cassettes grandotes y había una que se llamaba El Arrebatamiento y me gustaba mucho porque el muchacho estaba cortando el pasto, el pastor estaba pegando el cartel de bienvenida al templo y la mujer estaba batiendo para hacer su pan. Y cuando vino Jesús, desaparecieron los 3. Entonces debemos aprender a vivir
como si hoy viniese y como si viniese de acá 50 años. Entonces eso nos da la posibilidad de seguir trabajando, de seguir estudiando, de seguir progresando en la vida y vivir una vida que le agrada al Señor. Debemos esperar al Señor. Vamos a la conclusión. Debemos esperar al Señor con expectativa o con las características que tenía Simeón, ¿verdad? Obedeciendo a Dios, amándolo mucho, dejando que el Espíritu Santo esté sobre nosotros y viviendo con expectativa. No sé cuándo va a venir el Señor. Hay mucha gente que se la pasa investigando qué fecha va a venir. Hay hermanos que no investigan cómo ser más santo, cómo ser más puro. Se la pasan investigando cuándo va a venir. Entonces un predicador te puede decir, yo calculo que va a venir de acá a 10 años. Después otro predicador dice, hermano, Dios bendiga a tu cuarta generación. Y yo digo, a la pucha. Uno me dice que me quedan 10 años y el otro me dice que... ¿Cómo es esto? Mi bisabuelo, que vino de Rusia y tenía una barba blanca, bien larga, y nosotros los nietos le tirábamos la barba y salíamos corriendo, y como tenía artrosis no nos podía correr, decía que Jesús lo iba a venir a buscar, que él no iba a morir. Mi bisabuelo murió. Mi abuelo decía que Jesús lo iba a venir a buscar, y mi abuelo murió. Mi papá decía, yo no voy a morir, Jesús me va a venir a buscar. Y murió. Por eso yo ya no digo nada. Pero lo que sí sé es que Jesús va a venir. Sea en vida o sea por el cementerio, pero va a venir a buscarme. No dudo de esa realidad. Jesús, tarde o temprano, me va a venir a buscar. Hermanos, la vida tiene muchas sorpresas. Les voy a contar dos para finalizar. Un senador no pudo jurar el otro día. ¿Por qué? Porque unas horas antes tuvo problema en su vesícula y quedó internado. Él ni se le esperaba. Esperaba jurar con todos sus compañeros, salir en televisión, declarar lo que tenía que declarar. Ni se imaginaba que su vesícula le iba a hacer una mala jugada. Y mientras todos estaban jurando, él estaba en el hospital mirando. Yo tendría que estar ahí, pero estoy acá por esta maldita vesícula. Nadie de nosotros piensa que mañana no se va a levantar, ¿verdad? Usted ya proyectó que va a comer mañana al mediodía, qué va a hacer mañana a la noche, si hay algunos valecitos de Burger King o McDonald's para el miércoles, qué va a hacer el jueves, qué van a comer el jueves en el altar. Ya planificó todo. ¿Qué pasa si mañana nos despertamos en la eternidad? Un día fuimos a predicar hace muchos años atrás a la iglesia Filadelfia en San Antonio. Ellos tienen un lindo grupo musical. El muchacho que estaba ejecutando cierto instrumento tenía 18 años. Y hay personas que de pronto nos caen en simpatía de entrada, ¿verdad? Y hay otros que de entrada nos repelen. Bueno, esas son ondas que algún otro pastor podría explicarle cómo funcionan. Y me cayó en gracia ese muchacho, de entrada. Lo saludé, lo abracé, lo animé, me comentó que estaba estudiando en la universidad, que estaba sirviendo a Dios, que esto, que lo otro. Bueno, volví tan feliz a mi casa porque me identifiqué mucho con él. Y a la tarde me llaman por teléfono que murió. Entonces yo hice la pregunta más estúpida que puede hacer cualquiera. ¿Cómo es posible si a la mañana estaba hablando con él? A la tarde salió a visitar a su novia en bicicleta y en una curva un camión
terminó con su vida. Nosotros no sabemos qué nos espera mañana. Pero yo sé una cosa, que algún día Jesús nos va a venir a buscar. Amén. Oramos. Señor, gracias, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Mientras esperamos que tú nos vengas a buscar, nos has dejado un mandamiento. Recordar tu muerte, recordar, Señor, lo que tú has hecho en la cruz del Calvario por todos nosotros. Porque un día dijiste, no voy a beber más de este vino hasta que lo beba de vuelta con ustedes en el reino de mi papá. Y esa es una promesa que todavía no se ha cumplido. Y cada mes que hacemos la cena del Señor, nos recordamos que algún día nos vas a venir a buscar. Muy felices. Gracias por eso, Señor. Gracias, Jesús. Amén.